Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Su anfitrión, Rafael Tovar. Este es el Misterio de Acción Positiva y hoy vamos a tener un estudio basado en Daniel 8, del 15 al 28. Y para iniciar vamos a tener el hermano René que nos lleve en oración, por favor. Rafael, ajusta tu cámara, que nada más se te ve una oreja. Ahí. René, que haga la oración de apertura, dice Rafael, por favor. Dios Todopoderoso, Padre Omnipotente y Eterno, te damos gracias por permitirnos aquí reunirnos a estudiar tu santa palabra. Cúbrenos con tu Santo Espíritu y la sangre de Yeshua Jesús y guíanos en este estudio que es para tu gloria y tu honra. Amén. Amén. Vamos a tener la hermana Daisy. Okay. Y aconteció que mientras yo Se está yendo el sonido, cuñada. Se está yendo el sonido. No sé si hay que ponerlo más cerca, Rafa. Ok. Mire a ver ahí, cuñada. Ok. Y aconteció que mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de uno y oí una voz de hombre de las riberas que gritó: Gabriel, explícale a este luego Se está rompiendo, cuñada, otra vez. No se escucha bien. Pues si tú quieres yo la leo, hermano. Dime de qué a qué. Rafael, ¿tú quieres que René haga la lectura? Pues no sé por qué se está yendo, porque está bueno todo. Ahora se oye bien, tú ves. Ok, pues hay que ponerlo así ahí. Dale. Ahí. Ok. Y dijo: he aquí, voy a enseñarte lo que has de venir al fin de la ira, porque el fin está fijado. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos era el primer rey. Y cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 sus lugares, significa que se levantará de esa nación 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando la transgresión lleguen a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y experto en intrigas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y alcanzará éxitos en sus empresas, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sabiduría. Hará prosperar la intriga en su mano y se ensorbecerá en su corazón, y destruirá muchos por sorpresa, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será levantado, aunque no por mano humana. La visión de la tarde y mañana que se refirió en verdadera, y tú guarda la visión, porque es para días lejanos. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo durante algunos días. Y cuando convalecí, volví a ocuparme en los asuntos del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a tener a Daisy que nos diga qué está pasando aquí. Por favor. Bueno, lo que está aconteciendo aquí es que Daniel tenía una visión, pero no la entendía. Y se le apareció a él, un hombre. Y ese hombre era el ángel Gabriel. Él vino después y se le acercó, y Daniel estaba como acongido, él no sabía qué hacer. Pero mientras él hablaba, perdió conocimiento y cayó sobre su rostro. Entonces él dijo:
es aquí venir al fin de la ira, porque al fin del fijado, en cuanto al carnero, entonces empezó ya a explicarle lo que significaba lo que significaba la visión. Entonces la persona que se le apareció le dijo, ok, el macho cabrío es el rey de Grecia. Perdón, primero le dijo que en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos eran los reyes de Media y Persia. Después, el macho cabrío era el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en sus ojos era el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue levantado, sucedieron cuatro reinos. Amén. Me voy a dejar hasta ahí. Sí. Gracias. Vamos entonces hermano, voy a hacer una pregunta a ver si ¿qué es la importancia aquí de que fue escogido el ángel Gabriel para hablar con Daniel? ¿Por qué es importante eso? Él es el mensajero usualmente que aparece la mayoría de veces cuando Dios manda a su mensajero principal, tú sabes. Sí, pero podía ser cualquier ángel que viniera, que lo mande, porque Dios tiene millares de ángeles. Pero Sí, pero es un ángel bien cercano a Dios, como tú dices, así mismo. Entonces, sí, lo importante que, por ejemplo, vemos en el libro de Lucas, que él anunció el nacimiento de Juan el Bautista, también anunció el nacimiento de Jesucristo. amén. Él le gustaba, Dios lo escogía a él para esos anuncios, hermano, importante. Amén, amén. Sí. Entonces, vamos a ver, hermano Eri, entonces, ¿cómo pasó esto? Díganos. Bueno, esto pasó que Daniel, el Padre Celestial, para probarle a la humanidad su soberanía, lo hace caer en un trance, en una visión, y le va a demostrar lo que va a suceder y va a acontecer en los tiempos venideros. Claro, esto está ocurriendo en el 500, alrededor del 539 Sí. antes de Cristo. Entonces, los acontecimientos que van a suceder llegan hasta el 166 antes de Cristo con Antíoco Epifanes, que es el que después le dará más detalle. ¿Cómo sucede? Bueno, Dios le da claramente cómo los poderes, los reyes, van a ir yendo uno detrás del otro, comenzando con los dos, el medio y el persa, siguiendo con el de Grecia y después terminando con Alexander el Grande, que es el que se va a dividir en 4 reinos tomado cada uno por sus generales. Pero René va a dar más detalle sobre eso. Amén. Es Bueno, Alejandro Magno. yeah. Bueno, a mí me toca hablar de dónde pasó esto. Bueno, vamos a recordar primeramente que es importante recordar que esto ocurrió en el 3er año de Belsasar, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad, hermano René? Sí, así es. Entonces, eso quiere decir que esto ocurrió antes del 5º capítulo de Daniel. Así es. Entonces, vemos que dice que que el lugar fue Susa, que era la capital de una provincia, ¿verdad? Pero en esos tiempos, si vamos al capítulo 4 de Daniel estaba en Babilonia, era prisionero en esos tiempos. Hermano, entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Que esto ocurrió? ¿Esto fue en la mente de Daniel que ocurrió en Susa? ¿O cómo se explica esto? No. Él estaba en ese lugar, dice la palabra. No, él Sí, no así estaba. es. Es que eso es parte del reino, Rafael. Parte del imperio, exacto. El mismo reino es como si uno estara en Washington en vez de estar en Nueva Jersey. ¿Tú me entiendes? Pero él dice que esto, según yo estaba haciendo las averiguaciones del lugar, esto ocurrió antes del 5º capítulo de Daniel. Claro que así fue. Ocurrió esto porque dice que fue en el 3er año de Belsasar, que fue el último año del Sí, rey Belsasar. ¿cuál es la diferencia? Daniel podía viajar en el reino entero. Eso era parte del trabajo de él como principal gobernador. Pero usted no cree que puede ser que en la mente de Daniel se estuviera diciendo que estuviera pensando eso, quizá. No, hermano, Porque no, No, hermano. la Biblia dice que él estaba allí, entonces tenemos que tomar, ahí no dice que él fue transportado, ahí dice que él se encontraba ahí, entonces la inferencia es esa, él estaba allí, en ese lugar. Bueno. Bueno, aquí dice en el
al comienzo, en el capítulo 2, dice. Capítulo 8. Ajá, sí, ok. Dice, miré durante la visión y me vi yo en Susa, que es la plaza fuerte de la provincia de Elán. Y vi pues Sí. en visión que me hallaba junto al río Ulai. En visión, hermano, por eso que le estoy diciendo que según ya le lo que está diciendo, él era prisionero en Babilonia en esos tiempos. Es que no puede ser prisionero, Rafael, porque esto está ocurriendo en el 539. Con el permiso, pastor, hermano, él era él era el que administraba a todos los gobernadores del reino. Era uno de los hombres más poderosos. Entonces, en verdad, él era un sirviente del rey, pero era uno de los hombres más poderosos. Y pudo ser que él estaba en cualquier provincia, hermano, como dice, tenemos la provincia de Washington, tenemos la provincia de New Jersey, etcétera, etcétera, para no hacerlo complicado. Bueno, vamos a continuar. Después averiguaremos más de eso, porque esto está interesante. Yo. Entonces, vamos a preguntarle al hermano Eddie que nos diga ahora que por qué ocurrió todo esto. Bueno, yo básicamente lo contesté, eso es para el Señor demostrar su soberanía celestial hacia los hombres. Él le da el tiempo futuro con fecha y dato y todo para que los hombres, y no solamente eso, enumera a los reyes, los hombres que van a controlar el mundo. Entonces eso es para Dios demostrarnos que Él siempre ha estado envuelto todavía cuando su pueblo estaba sufriendo o cuando nosotros estamos pasando una prueba como Job. Todavía Dios está ahí y eso es lo que Él nos enseña en su soberanía masiva. Amén. Amén. Entonces, bueno, como dijo el hermano Eddie, esto ocurrió en el año 500, aproximadamente 539, por ahí 40, 41. Y te digo que se extiende todo esto, hermano, hasta el 166, ¿verdad? Por ahí es que dice 166, 165, cuando es Antíoco Epífanes el que destruye el lugar santísimo y para la ofrenda quemada. Creo que según la historia, creo que él quema un cerdo. Sí, así es, yo lo voy a explicar. Sí, pero René va a dar más detalle sobre eso. Oh, ok, pues vamos a permitirle al hermano René que nos dé la explicación entonces. Porque yo iba a mencionar algo, pero para no interferir con René, vamos a dejarlo que él lo haga. Amén. Bueno, hermanos, aquí en esta interpretación hay dos puntos importantes a recordar. Que esto fue tan al punto, esta visión, que demuestra la veracidad de la palabra de Dios y demuestra el poder de Dios y que Dios ha estado envuelto. Es tan al punto que los eruditos no cristianos dicen, oh no, eso tuvo que ser escrito después que esto pasó porque está al punto. Claro. Okay, ese es uno de los puntos importantes de esta, que demuestra y prueba la veracidad de la Sagrada de Dios de la Biblia. Y el segundo punto es que viene y después de una interpretación mala que yo voy a explicar, que un hermano Dios evangélico lo transporta al año 1844, se empieza a restaurar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que fueron cambiados en el año 325 después de Cristo, que yo voy a hablar de eso, pero vamos a dar un pequeño resumen para entrar en concepto. Bueno, vamos a decir el carnero con dos cuernos, uno más alto que los otros. Este es el imperio medo-persa. El cuerno que era más alto es el imperio persa, y el cuerno que era menos alto o más pequeño era el imperio medo. ¿Qué pasa? El imperio persa invade al imperio meda, lo ocupa, entonces toma el nombre de imperio medo-persa. Y sabemos que ese era un gran imperio que empezaba desde Egipto y Turquía, de Turquía hasta allá, hasta India, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Viene, la visión tiene
Daniel una visión de un macho cabrío, que es un macho cabrío es un chivo macho, con un cuerno entre sus dos ojos. Y como ya han dicho ustedes, pero para recalcar y poder entrar en la interpretación, ese macho cabrío representa al imperio griego, y los eruditos están de acuerdo que ese cuerno entre medio de los ojos representa a su líder, Alejandro Magno. Dice que ese chivo, ese macho cabrío, se movía por encima de la tierra así. ¿Por qué? Por la velocidad con que Alejandro Magno conquistó el mundo. En aproximadamente 12 años conquistó parte de Europa, conquistó todo el territorio del imperio medo-persa, que empieza en Turquía y termina en Asia, en India, y ocupó un poquito más de India. Pero ¿qué pasa? De repente viene ese cuerno y se rompe. Es decir, Alejandro Magno muere. Al morir Alejandro Magno, su imperio se divide en 4 pequeños más imperios, que son los 4 cuernos pequeños, ¿ok? Que son comandados por sus 4 generales. Y de esos 4 cuernos o 4 imperios sale un pequeño cuerno, que es el líder, años después, el líder Antíoco Epifanio, que controlaba Siria e Israel. En el año 167 a.C., el pueblo de Israel se subleva, pero antes de continuar, este hombre odiaba a los judíos, era un antisemita, lo quería destruir. Él quería abolir todo lo que tenía que ver con religión, porque eso se puso Epifanio, que dice que es casi Epifanio, el título significa como el grandísimo, para coger la cosa de Dios. Él quería abolir. ¿Qué pasa en el año 167 a.C.? Él invade a Israel porque ellos se rebelan y mata aproximadamente, de acuerdo a la historia, 100,000 judíos. Para el sacrificio en el templo judíos, sacrifica un puerco en el lugar del templo, que esto es una abominación para los judíos y los musulmanes, porque el Santo Corán y la Sagrada Biblia dice que son carnes no limpias, ¿verdad? Entonces, después un tiempecito pasa y los hermanos judíos macabeos, los hermanos macabeos encabezan una rebelión en contra de Epifanio y pelean y pelean y pelean, y a final de 3 años son vencedores y después de eso purifican el templo. Vamos ahí. Ahora vamos a entrar a la parte de los 2300 tardes y mañanas. No hay duda alguna que estas tardes y mañanas se refiere a días. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana, un día, ¿verdad? Dios es el que sabe todo, es el más grande. Entonces, el erudito C.L.C.O., uno de los más respetados eruditos del estudio del libro de Daniel, está de acuerdo con eso, que son 23 días literales. Entonces, esos 2300 días literales. Entonces, esos 2300, cuando se cumple esos 2300 días literalmente, la cuenta coincide con la dedicación del templo de Jerusalén y la restauración de los sacrificios en el templo. Eso ocurre, de acuerdo a la historia, más o menos en el año 164 a.C. Entonces, paremos un poquito ahí. Ahí todo lo que dice esa visión que se le reveló al profeta Daniel más de 100 años antes de que ocurrió al pie de la letra. Entonces, es tan específica que los eruditos no cristianos dicen, no, eso fue que lo escribieron después que ellos leyeron ese capítulo. Porque eso prueba la veracidad de la Biblia, y 2, el poder de Dios que ha estado siempre envuelto. Y ya el hermano habló de que el mensajero Gabriel, que lo envió Dios, y sabemos que es para los tiempos finales, y yo explicaré eso. Pero ahora entremos de nuevo a los 2300 tardes y mañana, ¿verdad? Ya lo explicamos, pero ¿qué pasa? Que hay un hermano evangélico llamado William Miller que dijo, erróneamente, pero yo opino que es
fue inspirado por Dios, aunque estaba errónea, porque lo que va a pasar fuera de eso. Y escuchen atención. Yo dije al principio que dos cosas grandes es que prueba la veracidad de Dios, ¿ok? La veracidad de la Biblia, y que se empieza a restaurar la palabra de Dios que viene de esta profecía. ¿Qué pasa? Que William Miller, o Guillermo Miller, como se dice en español, dice que estos 2300 años son 2300 días, estos 2300 son años basados en que Dios dice que en la Biblia que un día es como un año para Dios. Entonces, esto la cuenta desde que Epifanio invade a Jerusalén y la destruye, hasta la cuenta de los 2300 años caen en 1844. Entonces, en el 1844, William Miller, Guillermo Miller, dice que Cristo va a venir. Muchísimos hermanos evangélicos de ese tiempo en los Estados Unidos venden sus propiedades y dicen que va a venir en un sitio, esperan a Cristo. Y Cristo no viene. ¿Y qué pasa? De este gran error, de este gran fiasco, salen dos grupos cristianos o evangélicos, ¿ok? Salen los testigos de Jehová, que siguen guardando domingo. Pero ¿qué pasa? Dios a uno de esos hermanos, no sé si fuese al mismo Guillermo Miller, le ayudó a entender que el sábado hay que guardarlo. Entonces, estos hermanos evangélicos domingueros que guardaban el domingo, un hermano, Dios les revela, no tiene que ser, y empieza a estudiar la Biblia y se da cuenta, de verdad, es el sábado, no es el domingo, está muy claramente explicado. Entonces, ese grupo de él y comienza a otro hermano y adquieren el nombre de la iglesia del séptimo día, es decir, la iglesia del cuarto mandamiento, y que esperan la segunda venida de Cristo. Y esos hermanos, para que ustedes vean que es de Dios, hermano, que es de Dios, ahí voy a parar un momentito. Si recuerdan, amados hermanos, que cuando yo dije la interpretación de Daniel 7, ¿verdad? Dije que nada más hay una institución, y lo voy a decir con todo amor y cariño, porque a mis hermanos y hermanas católicas, porque esto es historia y tengo que decirle. La Iglesia Católica, en el año 325, hasta esa fecha, la Iglesia Católica guardaba el sábado. Pero ¿qué pasa? En el año 325, para recordar lo que hablamos antes, la Iglesia Católica se une con el Estado, o el emperador del Imperio Romano, Constantino el Grande, que fue una bendición para los cristianos, y dice, no, vamos a cambiar la observancia del sábado al domingo. Son el 325, cogen y dicen, no vamos a guardar el sábado, va a ser el domingo ahora, se une con el Estado y hacen ese cambio. Ok, eso es una aberración a la cosa de Dios, ¿verdad? Entonces cambian la ley y en el 360 después de Cristo hacen ilegal que no se trabaje en sábado, ¿ok? Ahora voy de nuevo a 1844. El hermano Miller con otros hermanos, después de ese gran error que hizo, que yo creo que fue Dios que se lo dio para que salga la iglesia adventista, empieza a predicar el sábado en contra de todos sus hermanos evangélicos, que Estados Unidos más en ese tiempo era como 90% de evangélico, y en contra de la iglesia católica, y empiezan a predicar. Y esos hermanos adventistas, unos cuantos hermanos que eran domingueros, guardaban el domingo antes, ¿verdad? Entonces empiezan a predicar la venida del sábado en contra de todo este poderío de la iglesia católica y sus hermanos evangélicos que creen que es el domingo que deben guardar. Entonces hoy en día esos hermanos adventistas son 22 millones en el mundo y están predicando el evangelio y la restauración del sábado en todos los continentes, en África, en Asia, en las Américas, en Asia, y todos esos continentes, ¿verdad? Y siguen predicando el evangelio. Y para concluir, mis amados hermanos, le voy a dejar estos datos bíblicos para que ustedes, si el Espíritu de Dios lo lleva a escudriñar las Escrituras, y usted busque estos 4 pequeños datos bíblicos. El sábado es parte de la creación del universo, que eso está en Génesis 2, del 1 al 3. Esto fue dado antes de que habían judíos o que siquiera ninguna religión monoteísta. 2, es el cuarto de los 10 mandamientos. Eso se puede encontrar en Éxodo 20, del 8 al 11.
se celebrará en el nuevo reino aquí en la tierra, cuando Dios establezca su reino aquí en la tierra. Eso se encuentra en Isaías 66, del versículo 22 al 23, y es una señal entre Dios y los seres humanos que está en Ezequiel 20:20. Que Dios le bendiga y hasta aquí mi parte. Amén. Amén. Muy interesante esto. Y bueno, buena explicación y extensa, ¿verdad? De la palabra. Entonces, después, nosotros vamos a estudiar eso más profundamente, el versículo 2 de este capítulo, ministro, para nosotros esclarecer y establecer, porque muchas de las investigaciones que hemos hecho, que yo he estudiado aquí de los comentarios, ¿verdad? Ellos concuerdan de que, bueno, ellos dicen que Daniel no estaba físicamente allí, sino era una visión que él tenía en esa parte, pero a mí me gustaría Sí, si amado hermano, si en verdad fuera una visión o no, el punto es que esa visión, eso es lo importante, que esta visión comprueba con exactitud que esa visión que él tuvo demuestra la veracidad de la Biblia, que si él estaba allí físicamente o no, fue en visión, no es tan importante. Lo importante es que esa visión que él tuvo se dio al pie de la letra. Y es tan tal que los